Cuando descubrí que la familia de mi esposo había estado haciendo apuestas sobre cuándo nos separaríamos, supe que era momento de declarar un ganador. Cuando conocí a la familia de mi esposo, me encontré con un grupo muy unido que me recibió con los brazos abiertos. Me invitaban a todas las reuniones familiares y realmente me hicieron sentir como parte de ellos. Sin embargo, todo eso cambió después de nuestro compromiso. De repente, su mamá y sus hermanos dejaron de responder a mis llamadas y mensajes de texto. Incluso los familiares lejanos no contestaban mis mensajes en Facebook. La única persona que mantuvo contacto fue una de sus hermanas, quien me ayudó con los preparativos de la boda. El día de la boda, la mayoría de la familia me evitaba, y los pocos que no lo hacían se dedicaban a hacer comentarios sarcásticos sobre mis elecciones, como el vestido, el lugar y la decoración. Hablé varias veces con mi esposo acerca de cómo su familia me había apartado de repente, pero él siempre decía que solo estaban sorprendidos porque nos casáramos tan pronto. Aquello no tenía sentido para mí, pero no soy de las personas que insisten en estar cerca de quienes claramente no las quieren. Así que dejé de intentar. Más de un año después de casarnos, el silencio y la distancia de su familia comenzaron a ser una verdadera tortura. Sus hermanos me enviaban fotos de él con sus exnovias, insinuando que debería teñirme el cabello rubio como el de ellas, ya que yo era morena. Su madre me invitaba a reuniones con sus amigas, solo para referirse a mí como la esposa de su hijo de forma despectiva o burlarse de mi peso y mi estilo. Traté de evitar verlos, pero mi esposo insistía en que asistiera, ya que era muy apegado a su familia y quería que yo participara en todo. El límite llegó hace unas semanas, en el cumpleaños de su hermano. Desde el momento en que llegué, sentí que me tenían en la mira. Algunos sobrinos de mi esposo me persiguieron con una pistola de agua, que resultó estar cargada con tinte rojo. Llevé un pastel de crema de plátano hecho por mí para el postre, y las mujeres mayores se rieron de lo feo que les parecía, diciendo que debería mejorar mis habilidades. A donde quiera que iba, alguien era grosero conmigo. Cuando fui al baño buscando un momento de paz, alguien golpeó la puerta y dijo que tenía una emergencia. Apenas abrí, alguien me estrelló mi propio pastel en la cara. Solo escuché carcajadas y, al limpiarme los ojos, vi a toda la familia riéndose y grabando. Me sentí humillada. Me limpié como pude, salí corriendo de la casa y di unas vueltas por la manzana, llorando. Entonces, la hermana de mi esposo se acercó y pidió hablar conmigo. Me pidió disculpas por lo sucedido y admitió que su familia podía ser un grupo de idiotas. Le pregunté por qué habían sido tan crueles conmigo desde nuestro compromiso, y ella me explicó que debía prometer no decirle a nadie lo que iba a contarme. Acepté, y entonces me reveló la verdad. Después de que nos comprometimos, uno de sus hermanos bromeó diciendo que ni siquiera duraríamos un mes. Otro apostó que sí nos casaríamos, pero que nos divorciaríamos poco después. La broma se salió de control, y casi toda la familia hizo apuestas sobre cuándo nos separaríamos. Mi corazón se hundió al escuchar que todos habían sido crueles conmigo, esperando que nos separáramos y así poder ganar sus apuestas. Sabían que mi esposo no haría nada al respecto porque era demasiado complaciente. Sentí que la garganta se me cerraba y le pregunté si mi esposo sabía todo esto. Ella admitió que sí, que lo supo el día de nuestra boda, cuando su papá, en estado de ebriedad, le contó que tenía una apuesta de que duraríamos más de 5 años. No podía decidir si me sentía más destrozada o furiosa. Durante más de un año, le había dicho a mi esposo lo incómoda que me sentía con su familia, y él siempre me daba excusas, sabiendo todo el tiempo que estaban tratando de alejarme deliberadamente. Le pregunté a su hermana si ella también había apostado, y admitió que sí, que pensaba que nos habríamos separado antes de la boda porque creía que yo descubriría todo antes. Dijo que incluso mi esposo había hecho una apuesta y me preguntó si quería saber cuánto tiempo él había apostado que duraríamos. Le pregunté si su apuesta era para algún momento cercano, y ella me dijo que no. Le respondí que bien, porque no me gustaría que él ganara. Me alejé de ella y volví a la casa a recoger mis llaves. Me fui sin mi esposo y fui a la casa de mi papá, donde me derrumbé y le conté todo. Mi papá estaba furioso, y parecía listo para enfrentarse a mi esposo. Después de unas horas, mi esposo comenzó a enviarme mensajes preguntando a dónde había ido y por qué lo había dejado. Decía que todo había sido solo una broma. Le respondí que era más que eso, que había arruinado todo con sus mentiras. Insistía en que solo era un pastel en la cara, que no era tan grave. Fue entonces cuando me di cuenta de que su hermana no había mencionado nada. Claro, no quería que la culparan por contarme la verdad. En ese momento, decidí jugar con las emociones de su familia de la misma manera que ellos habían jugado con las mías. Le dije a mi esposo que me sentía mal y que había hecho una prueba de embarazo, que supuestamente había salido positiva. Sabía que todavía estaba en casa de su hermano y que, en menos de una hora, toda la familia sabría la noticia. Le expliqué que necesitaba tiempo en la casa de mi papá y que le avisaría cuando estuviera lista para volver. No me respondió, pero vi en su historia de Snapchat que él y algunos familiares estaban celebrando, mientras que otros parecían miserables en el fondo. Nadie me llamó ni me envió mensajes para felicitarme. Solo rodé los ojos y le pedí a mi papá que concertara una cita con su abogado de divorcio lo antes posible. Mi cuñada me llamó preguntando si realmente estaba embarazada, y le dije que no,
que solo quería que todos sintieran que habían perdido la apuesta. Me dijo que estaba funcionando y que los únicos que celebraban eran los que pensaban que nuestro matrimonio duraría a largo plazo. Le agradecí por decirme la verdad, pero le dejé claro que prefería no volver a hablar con nadie de la familia de mi futuro ex esposo. Ella entendió y me deseó suerte. Cuando finalmente inicié el proceso de divorcio, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría así, con apuestas cínicas y risas humillantes de quienes debieron haber sido mi nueva familia. Volver a la casa de mi papá, donde pasé la mayor parte de mi adolescencia, fue como regresar a una parte de mí que había perdido con los años. Sin embargo, cada rincón de la casa parecía juzgarme, reprochándome por no haberme protegido desde el principio. Durante los días siguientes, mi esposo, o mejor dicho, mi futuro ex esposo, siguió insistiendo con mensajes y llamadas. Oscilaba entre disculpas forzadas y justificaciones absurdas, tratando de convencerme de que todo había sido solo una broma sin mala intención. Pero en cada mensaje minimizaba la situación, como si fuera un incidente menor, y eso solo me irritaba más. Realmente creía que era tan ingenua como para volver con él después de todo. El colmo fue cuando apareció en la casa de mi papá sin previo aviso, pidiendo hablar. Yo estaba recuperándome de una noche sin dormir, en la que mis pensamientos fluctuaban entre el asco y una pizca de nostalgia que odiaba admitir. Al escuchar su voz en la puerta, respiré hondo y fui a la sala, intentando mantener la compostura. Mi papá, que no soportaba la idea de verlo, observaba desde la distancia, listo para intervenir si era necesario. Cuando nos miramos, vi que mi esposo no parecía realmente arrepentido. Había una arrogancia en su postura, como si pensara que con su simple presencia todo se arreglaría. Antes de que pudiera hablar, fui directa. ¿Qué quieres? Intentó poner su mano en mi hombro, pero me aparté. Vi un destello de irritación en sus ojos, aunque rápidamente suavizó la expresión. Solo quería hablar, aclarar todo esto. No creo que debas tomar decisiones tan drásticas, dijo, como si yo estuviera actuando irracionalmente. Mi paciencia estaba al límite, pero lo dejé continuar. Mira, entiendo que te sentiste mal con la broma de mi familia, pero fue solo eso, una broma. Nos reímos, pero no significa nada. Solo se estaban divirtiendo. Parecía creer realmente sus propias palabras, como si con eso pudiera minimizar todo. ¿Una broma? Repetí incrédula. Hicieron apuestas en contra de nuestro matrimonio, me tiraron un pastel en la cara, se rieron de mí y tú lo sabías todo y me dejaste pasar por esto. Mi voz temblaba de rabia. Él reviró los ojos, molesto, como si yo estuviera exagerando. No necesitas actuar como si fuera el fin del mundo. Ellos son así, y tú lo sabías cuando entraste a la familia. Es una costumbre, ¿entiendes? Yo mismo aposté que durarías más de 5 años. No es como si realmente quisieran que nos separáramos, dijo, tratando de justificar lo injustificable. Entonces añadió, si realmente estás embarazada, creo que deberíamos pensar mejor en esto. Yo puedo aceptar el divorcio, pero necesitamos pensar en el bebé. Ahora apelaba a la supuesta mentira del embarazo que yo había inventado. No sabía si reír o llorar. De verdad pensaba que estaba tan desesperada como para usar un embarazo falso para retenerlo. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. No entiendes, ¿verdad? Dije, en voz baja pero firme. No hay ningún bebé. Fue solo una mentira. De la misma manera que tu familia jugó conmigo, yo jugué con ustedes. Solo quería que sintieran el mismo desconcierto e inseguridad que me hicieron sentir. Y ahora que sabes la verdad, puedes salir por donde entraste y seguir tu vida con tu adorada familia. La expresión de asombro en su rostro fue un pequeño consuelo, un destello de satisfacción que guardé para mí. No dijo nada, solo salió cabizbajo, sin mirar atrás. Lo vi irse por la ventana, y cuando su coche desapareció a lo lejos, sentí una mezcla de victoria y tristeza. Era el final de una etapa, pero las cicatrices seguían ahí, ardientes y palpitantes. Los días siguientes fueron más tranquilos, aunque no menos dolorosos. Recibí algunas llamadas y mensajes de su hermana, la misma que me había contado todo. Se disculpaba por el comportamiento de su familia, diciendo que lo sentía mucho. Le agradecí su sinceridad, pero le dejé claro que necesitaba tiempo para superar todo y que prefería mantener la distancia. Ella respetó mi decisión, y las llamadas cesaron. Finalmente, cuando me vi sola y con tiempo para reflexionar, entendí que aún tenía un largo camino por delante. Decidí que no dejaría que esta amarga experiencia me definiera. Sin embargo, era difícil pensar en el futuro sin sentir el peso de las recientes decepciones. Empecé a buscar nuevos pasatiempos, a involucrarme en actividades que me distrajeran, y poco a poco la sensación de amargura comenzó a dar paso a una nueva determinación. Me prometí a mí misma que nunca más permitiría que me trataran como algo desechable. Un día, mientras revisaba mi celular, vi una publicación inesperada de él en redes sociales. Un mensaje de reflexión sobre aprender a valorar lo que se tiene antes de perderlo. La rabia me invadió al instante. Ahora quería hacerse la víctima en público, proyectando la imagen de alguien que había aprendido una lección profunda. Sentí la ira arder dentro de mí, pero respiré hondo. Decidí que no libraría esta batalla en redes sociales. Mi venganza vendría con el tiempo, en mi felicidad y en el éxito que construiría lejos de todos ellos. Sin embargo,
Algunas semanas después, recibí un correo de su abogado pidiendo una conversación amistosa para discutir los términos del divorcio. Era un intento desesperado de que no exigiera nada o quizás una jugada para hacerme reconsiderar, alegando que sería mejor para ambos. Sonreí al leerlo. No existía más un ambos. Mi vida ahora era solo mía, y me aseguraría de dejarlo bien claro. Mi respuesta comenzaba a formarse en mi mente. Tal vez una visita al abogado para definir los términos más apropiados o un acuerdo financiero que él jamás esperaría. Aún no lo tenía decidido, pero lo que sí sabía era que cada uno de ellos entendería el error que cometieron al jugar con mi dignidad. Cuando finalmente finalicé el proceso de divorcio, una paz diferente comenzó a tomar forma dentro de mí. No era solo el alivio de estar lejos de esa toxicidad, sino el placer de haber cerrado esta historia en mis propios términos. Cada paso que daba para alejarme de ese matrimonio era prueba de que la verdadera ganadora de la apuesta era yo. Fui yo quien decidió cómo y cuándo terminaba esta historia. Los primeros días después de la separación fueron extraños. Sentía un vacío, un silencio casi desconcertante. Estaba sola, reconstruyendo mi vida, pero por primera vez en años, no tenía que preocuparme por las expectativas de nadie. Podía vivir mi vida como quisiera, sin amoldarme a las demandas de una familia que nunca me aceptó. Empecé a enfocarme en mí misma de una forma que no había hecho en mucho tiempo. Compré nuevos muebles para mi casa, pinté las paredes con colores vibrantes que siempre me habían gustado, pero que él decía que eran demasiado intensos. Redescubrí pasatiempos que había dejado de lado y volví a estudiar temas que siempre me interesaron. Cada pequeño cambio, cada nuevo hábito, era un recordatorio de que mi vida me pertenecía solo a mí. Aunque estaba completamente decidida a dejar todo atrás, de vez en cuando me llegaban noticias de mi ex y su familia. Algunas amigas en común me contaban que él estaba destrozado, que parecía arrepentido. Otras decían que seguía contando una versión de los hechos en la que parecía que yo había abandonado el matrimonio sin razón. Yo solo reía. Podía contar la historia que quisiera, pero ambos conocíamos la verdad. Un día, recibí un mensaje de una prima suya, una de las pocas personas que no participó en esa apuesta cruel. Me dijo que la familia estaba conmovida por el fin del matrimonio y que su madre incluso culpaba a la hermana por haberme contado la verdad. Están perdidos sin ti, escribió, como si yo hubiera sido el ancla que mantenía la fachada de una familia unida. Ese mensaje fue la confirmación de que nunca me consideraron realmente. Solo querían a alguien que mantuviera las apariencias, y ahora enfrentaban el peso de sus propias decisiones. Sentí la necesidad de un último cierre, algo simbólico que marcara mi victoria definitiva no solo sobre ellos, sino sobre cualquier inseguridad que quedara en mí. Pensé en las humillaciones que soporté, en los comentarios crueles, y en el silencio de mi exmarido mientras me insultaban. Entonces decidí hacer algo inesperado, una última visita a la casa de su familia. Cuando llegué, me recibieron con sorpresa. Algunas miradas eran de desconfianza, otras de vergüenza. Manteniendo la calma, me aseguré de no perder la compostura. Mi suegra, intentando disimular, me preguntó con falsa amabilidad si necesitaba algo. Respiré hondo, la miré y con una sonrisa leve le dije, en realidad, solo vine para que puedan ver quién realmente ganó esta apuesta. El silencio se apoderó de la sala, incómodo y denso. Sabía que no entenderían el peso de mis palabras, pero no era para ellos entender. Era para mí. Me giré para irme, pero antes de salir, los miré a todos y añadí, ustedes apostaron por mi fracaso, pero soy yo quien sale por encima. No me derrotaron, y a cada uno que pensó que no sería capaz solo tengo algo que decirle. Gracias. Me ayudaron a descubrir mi verdadero valor, y espero que eso se quede en su conciencia. Mientras yo sigo adelante, ustedes seguirán siendo lo que siempre fueron. Salí de esa casa sin mirar atrás. Sentí una mezcla de orgullo y libertad. Me pasé una mano por el cabello, levanté la cabeza y caminé hacia mi coche, dejando atrás un peso enorme. Las memorias amargas aún estaban ahí, pero ahora eran solo eso, recuerdos, partes de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Soy la ganadora de la apuesta porque terminé cuando quise, a mi manera, y salí por encima sin necesidad de rebajarme. Nunca tendrán el gusto de verme rogar ni de sufrir más de lo que ya sufrí. Mi silencio, mi dignidad y mi partida fueron mi respuesta definitiva. Ahora, mi vida sigue y el futuro es un campo abierto de posibilidades. No hay más limitaciones impuestas por nadie excepto por mí misma. Sé que vendrán nuevos desafíos, pero también sé que soy capaz de enfrentar lo que sea. Ellos apostaron por mi fracaso, pero fui yo quien hizo la jugada final y salí como la verdadera ganadora, con la cabeza en alto. Dale like y sígueme para más historias.